Shalom tengan todos y todas. Damos las gracias a Hashem que llegamos a este día que Él creó para que nosotros le alabáramos su nombre, le demostráramos todo ese amor que tenemos hacia Él y seamos con Él un ejad. Con el permiso de mi rabino y de mi rebexa, doy comienzo a la parashá del día de hoy, la parashá número 13 llamada Shemot. Comenzamos hoy el segundo libro de Moshe, este libro llamado Shemot, que significa nombres. Esta parashá, en esta porción de esta semana, va desde el capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 1. El estudio de este segundo libro de Moshe, el cual lleva el mismo nombre del libro Shemot, Éxodo, dice así la palabra del Eterno: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Aprovechando el nombre de esta parashá, nos dedicaremos a estudiar un poco acerca de la importancia de los nombres en la cultura revelada por el Eterno para su pueblo Israel, la cultura hebrea. La importancia de los nombres en la cultura hebrea se nota desde el comienzo de la parashá. Dicen nuestros sabios que uno de los factores que más incidieron para que el pueblo de Israel no se asimilara a las costumbres egipcias fue que conservaron sus nombres hebreos a la hora de identificarse. ¿Y por qué no se cambiaron sus nombres? ¿Por qué simplemente en el nombre de un israelita va la profecía sobre su vida o la manera como comenzó su vida? Si quieren saber el porqué de cada uno de los nombres de los hijos de Jacob, pueden estudiarlos en Bereshit, en Génesis, desde su capítulo 29, verso 31, al capítulo 30, verso 24. En esta parashá esta semana vemos un ejemplo claro con el nombre de Moshe. Se llamó así porque Moshe quiere decir salvado de las aguas, que fue lo que sucedió al comienzo de su vida. Una persona como Moshe no podía dejar pasar desapercibido el hecho que había sido salvado de las aguas. Seguramente Moshe se pasaría muchos días de su vida meditando acerca de una cosa, sobre todo cuando a cada momento oía su nombre. Cuando alguien lo llamaba Moshe, Moshe, él oía salvado de las aguas, salvado de las aguas. Y seguramente él pensaba y meditaba: ¿con qué propósito fui salvado? Hasta que un día, no muy lejano, el Eterno le dice para qué fue salvado. Dice el capítulo 3 en el verso 10: ahora pues, ven y te enviaré al faraón y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Aquí están claros dos principios que la Torá nos enseña: la restitución y el agradecimiento. Si Moshe había sido salvado, él también debía ser instrumento de salvación para otros. Eso a muchos de nosotros se nos olvida hoy en día. Nos conformamos con ser salvos nosotros. ¿Y el resto de la gente qué? También Yosef se dio cuenta en Egipto la razón de ser de su nombre.
En Bereshit, en Génesis capítulo 45, verso 5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni pese a vuestros ojos el haberme vendido acá, que para preservar vuestra vida me envió Elohim delante de vosotros. Fijémonos que el faraón quiso cambiarle el nombre a Yosef con la finalidad de asimilarlo como egipcio. En el capítulo 41, verso 45, dice: y el faraón le puso a Yosef el nombre de Safenat Panea, que significa intérprete de los misterios o intérprete de sueños. Pero curiosamente, es la única vez que se menciona ese nombre en la Torá. ¿Cómo se conocía a Yosef en Egipto realmente? No tengo ni la más remota idea. No creo que se conociera como Yosef, ya que hubiera sido muy fácil para sus hermanos reconocerlo. De pronto le dirían un seudónimo como gobernador o algo así, no lo sabemos. Todos sabemos la sorpresa mayúscula que se llevaron sus hermanos cuando él les dijo: y dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef. Era su correcta identidad. Era el nombre que lo identificaba con su pueblo. De nada hubiera servido si hubiera dicho: yo soy Safenat Panea. También al Chelias Shaul, el apóstol Pablo, le sucedió algo muy parecido en el camino a Damasco. En Hechos, en Geburot 9, verso 5, dice: él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Cuando las traducciones de la Biblia dicen que lo que el Mesías le dijo a Shaul fue: yo soy Jesús, es porque no saben la importancia del nombre en la cultura hebrea. Primero que todo, el Imperio Romano se encargó desde el año 325, después de la era cristiana, de cambiar completamente la esencia de ese personaje que se conocía como Yeshua. Le cambiaron el nombre hebreo, Yeshua, por el de Jesús. El argumento simple era que lo traducían a otro idioma y ya. Ahora bien, los que creen esa simple excusa no saben que hay una regla internacional de traducción que dice que los nombres propios no se traducen, se transliteran. O sea que cuando un escrito que contiene nombres propios se traduce, lo que se traduce es el escrito en sí, los nombres se dejan igual. Para darles un ejemplo de nuestros lectores en español, ustedes en los diarios que circulan en sus respectivos países han leído acerca de Juan Kennedy, ¿cierto que no? Porque su nombre era John Kennedy. Han leído de Jorge Arbusto, sé que no, pero es la traducción de George Bush. Y si quieres creer, y si sigues creyendo que los nombres propios sí se pueden traducir, ¿cómo se traduce al español el nombre del líder de la Revolución China, Mao Zedong? En todas las áreas de la vida se respeta esa regla de traducción, menos en las versiones de la Biblia que tienen el trasfondo romano. No tienen en cuenta que en la Torá, en nuestra Biblia, sí que importan los nombres. Cada nombre en la Torá tiene un significado. En el nombre iba implícita la profecía de la persona. Dice Filipenses 2, verso 9, por lo cual Elohim le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Yeshua toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que el Mesías Yeshua es Señor, para gloria de Elohim Padre. ¿Quiénes somos nosotros para cambiárselo?
Yeshua significa que Adonai es salvación. Jesús significa yo Zeus, un dios falso, un dios griego, pero la idea de poner ese nombre era de atraer hacia la nueva religión a los seguidores de ese popular pero falso dios. La idea era desjudaizarlo por completo. Dejando ya claro este tema de los nombres, quiero continuar con la parashá de esta semana, en donde el versículo 1, verso 17 dice: pero las parteras temían a Eloha y no hicieron como el rey de Misrayim, Egipto, les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Se dice que siempre que las autoridades han sido impuestas por el Eterno, como está escrito en Romanos 13, del verso 1 al 6, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Eloha, y las que existen por Eloha son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Eloha, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Eloha para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Eloha, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Eloha, dedicados precisamente a esto. El propósito principal de las autoridades es castigar al que hace mal y honrar al que hace el bien, como está escrito en Primera de Pedro 2, del 13 al 14, donde dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores, como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Las leyes del Eterno son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no la de los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Lo que el Eterno considera correcto es correcto, y lo que el Eterno considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por el Eterno, que lo ha puesto en esa posición. Las Escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece a causa de sus pecados. Así lo dice Nehemías 9, verso 37. Si el pueblo vive en pecado, el Eterno le da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno, en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Eterno le da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. Otros textos que hablan de este tema se encuentran en Jeremías 27, en su verso 5 al 7. También en Ezequiel 25, en su verso 14. También en Proverbios 21, en su verso 1, y en el capítulo 24, en su verso 21. Eclesiastés también habla de este tema, en el capítulo 8, en su verso 2 al 9, en el capítulo 10, en su verso 20. Daniel también habla de este tema, en el capítulo 2, en su verso 21, en el capítulo 4, en su verso 17, en el capítulo 4, versos 25 y 26, en el capítulo 5, en su verso 21. Es necesario someterse y obedecer las autoridades que hay, porque han sido puestas por el Eterno.
Nuestra obediencia a las autoridades debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. El que se somete al gobierno muestra respeto al Eterno. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras se rebela contra el Eterno. Solo hay un caso cuando no podemos obedecer las autoridades, cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo, dadas en la Torá de Moshe y explicadas por nuestro Rebbe Yeshua. La voluntad y leyes divinas están por encima de las leyes humanas, como está escrito en Hechos 4, versos 19 y 20, y Hechos 5, verso 29. Mas respondiendo, Kefá y Johanán les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Eloa obedecer a vosotros antes que a Eloa, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mas respondiendo Kefá y los emisarios dijeron: debemos obedecer a Eloa antes que a los hombres. Entonces las parteras en ese momento temieron a Eloa, que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación a obedecer al rey. Hay que temer más a Eloa que a los hombres, como dijo el Mesías en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Los versículos 20 y 21 dicen: y Eloa favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, a Eloa, él prosperó sus familias. Hashem honró a las parteras por haberle temido más que al rey de Egipto. Prefirieron arriesgar sus propias vidas en este mundo que arriesgar sus vidas en el mundo venidero. ¿Qué nos enseña esta porción de la palabra? Que someterse a Hashem es obedecer a Hashem, y el obedecer agrada a Hashem. La obediencia al Eterno es algo que a Él le agrada cuando la ejercemos voluntariamente. Adonai es soberano. Él es soberano y le agrada que hagamos las cosas a su manera, sabiendo que Él sabe todas las cosas y siempre quiere lo mejor para nosotros. Porque si el Padre Celestial entregó a su Hijo único por nosotros, según Romanos capítulo 8, verso 32, sabemos que de verdad quiere lo mejor para nosotros, y por lo tanto nos conviene ser obedientes a Él para que nosotros mismos no pongamos estorbo a sus bendiciones. El Señor promete grandes bendiciones al que le obedece. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Así lo dice Bereshit, capítulo 22, verso 18. Te pondrá Adonai por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Adonai tu Eloa, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Deuteronomio capítulo 28, verso 13. Entonces, para que se puedan cumplir estas palabras en nosotros, no nos queda otro camino, sino el obedecer a Hashem. Shabbat Shalom.